Un saludo cordial y fraterno, queridos compañeros de comunicación que hacen comunicación en Argentina y en diversos países del mundo. Les saludamos con ese calorcito especial de los ecuatorianos, ahora que todavía tenemos un sol veraniego, y les deseamos que este encuentro sea pleno de éxito y que se cumplan los objetivos trazados en este noveno encuentro de comunicación en el que queremos reflexionar sobre los desafíos para los comunicadores católicos en la cultura digital. Yo había escogido una pequeña cita de una de las cartas del apóstol San Pablo, en la que él expresa que evangelizar para San Pablo es una necesidad. Y ahí nos dice: ay de mí si no evangelizo. Y yo quería hacer una pequeña paráfrasis de esta cita de San Pablo para decir que a los comunicadores de hoy nos correspondería decir: ay de mí si no estamos en el mundo digital, si no estamos en la cultura digital. Y es que para la misión de la Iglesia, la evangelización no es una opción, sino es un deber. Y por ello diríamos también que para los comunicadores de ahora, los comunicadores católicos, quienes estamos al servicio de la Iglesia, tendríamos también que decir que no es ya un desafío el comunicar a través del mundo digital, sino ya es una obligación y es una necesidad, porque si no estamos en la cultura digital, dejaremos de compartir el mensaje de la buena nueva, el mensaje del Evangelio al mundo, como nos pidió el Papa en sus diferentes mensajes, y el mismo Evangelio nos dice que debemos ser comunicadores en todos los espacios. Así que yo solo quería decir esto y presentarles a mi compañera comunicadora, periodista, experta en la cultura digital precisamente, es Albertina Navas, socia de Signis Ecuador, quien nos va a acompañar en esta reflexión sobre estos desafíos en la cultura digital. Albertina. Buenos días, colegas comunicadores de toda América Latina. Les saluda Albertina Navas desde la sede de Signis Ecuador en Quito. Es un gusto para mí compartir con ustedes esta pequeña reflexión sobre 4 lecciones de liderazgo que nos deja el Papa Francisco en las redes sociales. Y para eso quisiera empezar citando un estudio que es considerado el más importante del área de las redes sociales y la política, llamado Twiplomacy, que lo hace una consultora global llamada Burson Marsteller, que nos muestra sobre la base de 951 cuentas oficiales de jefes de Estado, gobiernos y ministros, nos da la conclusión de que el 97% de los estados de las Naciones Unidas tienen cuentas oficiales de Twitter. Además nos muestra que las 3 redes sociales más importantes para la comunicación política son Facebook, Twitter, y la tercera, que solía ser YouTube, ha sido superada por Instagram. Tal vez ustedes se estén preguntando, y bueno, ¿eso qué tiene que ver con nuestro contexto de comunicación e iglesia? Y para eso les pido que se fijen en la diapositiva que está en este momento en sus pantallas. Como ustedes ven, nos muestra que el segundo líder global más seguido del mundo en Twitter es el Papa Francisco, a través de la cuenta @Pontifex, que suma 45 millones de seguidores en los 9 idiomas en que publica. Además, si vemos más resultados de este estudio, vemos que el Papa Francisco también consta en el ranking de los líderes globales más influyentes del mundo en redes sociales, en el que está en tercer lugar, luego del primer ministro indio y del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y solamente en el último año el Papa Francisco generó más de 22 millones de interacciones en redes sociales. Además, el Papa Francisco es considerado uno de los líderes globales con mayor tasa de amplificación. ¿Qué significa eso? Que genera un promedio de 14,000 retweets por tweet y es el tercero en el mundo, nuevamente después de Trump y de otro presidente. Quisiera hacer una breve reseña de cómo es la historia de esta cuenta @Pontifex. En 2010 se creó la cuenta @Pontifex. En 2012 empezó a publicarse a través de esta cuenta cuando estaba Benedicto XVI.
En 2013 la cuenta pasa a manos del actual Papa Francisco y sigue publicando de manera muy activa e intensiva en 9 idiomas. Son cuentas de espejo, es decir, lo que se publica en un idioma se refleja en las cuentas de otros idiomas con diferencias mínimas. Y quiero hacerles notar algo, en los últimos 5 años, es decir, entre el 2013 y 2018, esta cuenta Pontifex creció 15 veces, al pasar de 3 millones a 47 millones de seguidores. Además, en 2015 se complementó con el lanzamiento de Instagram. Y por eso les invito a ver en su pantalla que tienen en este momento la diapositiva que nos muestra cuál es el perfil digital del Papa Francisco. Como ustedes pueden ver, maneja activamente 5 redes sociales: Twitter, Instagram, YouTube, Google+ y Periscope. Y como ustedes ven a su derecha, el Papa Francisco consta en los primeros 5 lugares de 6 categorías del ranking mundial de líderes globales. Es segundo en la lista de los más seguidos del mundo en Twitter, es tercero de la lista de los más seguidos en Instagram, está cuarto y quinto en categorías similares de popularidad e influencia en estas 2 redes sociales. Así que, como podemos ver, el Papa Francisco realmente ha articulado una estrategia digital para tener una presencia consistente a través de estos canales digitales. En este contexto quisiera llamarles a la reflexión a través de un artículo científico muy interesante que escribió Juan Narbona para la revista Iglesia, Comunicación y Sociedad, y nos llama sobre 4 puntos. Él habla de que el Papa Francisco tiene todas las características que requiere un liderazgo digital. Primero, habla que el liderazgo digital, por supuesto, parte de la extensión de las características de liderazgo fuera de línea a los canales digitales y cita 4 características propias de ser un líder digital. La primera es la característica de propiedad, que significa que un líder sabe qué comunicar y cómo comunicar, siendo coherente con el entorno en el que es referente. Y en esto es muy importante, pues pese a que el Papa Francisco también es un jefe de Estado, él lleva a sus redes sociales un mensaje de paz, de valores y sobre todo de todos los fundamentos propios que él comunica como líder de la Iglesia. La segunda característica es la oportunidad, que nos muestra que un líder no solamente escoge las palabras correctas, sino también el momento correcto para comunicarse con sus seguidores. Esto es muy importante porque el Papa Francisco siempre expresa su solidaridad cuando hay eventos que han afectado a un país, a una sociedad o a una comunidad. Lo hace de una manera casi inmediata y de una manera siempre abierta, sincera y solidaria. Una tercera característica de un liderazgo digital es la especialidad. Esto significa que un líder comprende muy bien los formatos en los que debe comunicar su mensaje a través de los distintos canales. Por eso les invito, por ejemplo, a que sigan el Instagram del Papa Francisco, que es Franciscus. En ese ustedes van a encontrar una variedad de videos que el Papa Francisco graba especialmente para esta red social y, entendiendo la naturaleza de esta red social, se publican acompañado de una serie de hashtags que le dan contexto al video. Entonces, eso es de especialidad, no solamente digitalizar un contenido, sino comunicarlo en el formato adecuado para ese entorno digital. Y la cuarta lección que nos deja el Papa Francisco de liderazgo en comunicación digital es el establecimiento de relaciones. Un líder sabe que esta variedad de medios sociales es una gran oportunidad para establecer vínculos con la comunidad a la que se debe. Por eso el Papa Francisco, del tipo de comunicación que más éxito tiene en sus redes es comunicar, por ejemplo, citas motivacionales muy relacionadas siempre con valores que la Iglesia promueve, entre ellos casi siempre el amor, la sinceridad y la fraternidad. Y por eso quisiera dejarles con la conclusión del autor de este artículo, Juan Narbona, que nos hace reflexionar y nos dice: el Papa Francisco, al ser la figura referencial de la Iglesia Católica, usa Twitter y sus redes sociales por extensión para dar continuidad a la misión pastoral.
Eso es muy importante. Entonces, a la reflexión que yo les llamo es, si el Papa Francisco como líder de la Iglesia está no solamente invitándonos a participar en canales digitales, sino dándonos un ejemplo sensible, global y de alto impacto, no podemos hacer otra cosa que seguir ese llamado y utilizar estos canales digitales para amplificar este mensaje de la Iglesia, que puede convertirse en un mensaje mucho más profundo y de mucha más identificación con las nuevas comunidades jóvenes a través de estas plataformas que ellos están acostumbrados a utilizar de manera cotidiana. Les agradezco muchísimo por el espacio, les invito a leer este artículo sobre el Papa Francisco y sobre todo a seguirle en sus redes sociales como @pontifex en Twitter y si prefieren en castellano @pontifex_es. Muchísimas gracias y saludos nuevamente desde Quito, Ecuador.